Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche, nuestro invitado, a quien damos la bienvenida, es el director Hugo Arrevillaga, egresado del Centro Universitario de Teatro CUT de la UNAM, que ha dirigido alrededor de 80 obras de teatro durante 22 años de experiencia profesional. Entre estas puestas en escena destacan Litoral, Incendios, Bosques y Cielos, obras que conforman la tetralogía La sangre de las promesas de Wactich Muawat. Ha dirigido también Sentidos y Mi joven corazón idiota, ambas de Anja Hilling. Aquí y ahora, de Catherine Ann Tupin, obra que le dio el premio como mejor director por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales ACPT en el 2015. Otros títulos de sus puestas en escena son Antes te gustaba la lluvia, de Lot Beckemans, Clausura del amor y Hermanas, de Pascal Rambert, por la que recibió el premio a mejor director en 2020 de la ACPT. Además de Déjame entrar, adaptación de la novela del mismo título, de John Ajdi Limdisk, entre otras. Hugo Arrevillaga ha recibido apoyo de distintos programas del FONCA que incluyen el de Ejecutantes, Fomento y Coinversiones, México en Escena y Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ganó el premio Punto de Partida de la UNAM en 2001 y fue seleccionado como candidato de México para la beca Rolex Mentor and Protege Arts Initiative en 2005 en la categoría de teatro. El trabajo del director Hugo Arrevillaga se ha presentado en toda la República Mexicana y en países como Colombia, Brasil, Rumania, Argentina, Estados Unidos, Macedonia, Inglaterra y Líbano, donde en 2017 recibió el premio como mejor director dentro del Festival Internacional de Teatro de Líbano con la obra Sedientos de Wactich Muawat. Durante 2016 y 2017 escribió y dirigió el proyecto Hotel de Leyendas Victoria para Grupo Modelo y la agencia RT Marketing, una experiencia inmersiva de terror que se desarrolló en el Hotel Reforma de la Ciudad de México y que obtuvo el oro en la EFI Awards LATAM como parte de la shortlist del Festival de Creatividad Publicitaria Cannes Lions. Y en 2023, Hugo estrenó con la Compañía Nacional de Teatro la obra Fruto en la sequía de Itzel Lara. Actualmente se encuentra en el desarrollo de la película Febril, adaptación de la obra de teatro A Present de Catherine Ann Tupin, con la producción de Animal de Luz Films y Cine Acrílico. Su proyecto cinematográfico Monstruo fue beneficiado en el 2020 por IMCINE en la categoría de desarrollo de proyectos y en 2019 filmó un teaser con el fin de incentivar la recaudación de fondos para la producción de este largometraje. En 2024 filmó su ópera prima en cine titulada Me tengo que ir, que se encuentra en postproducción, rumbo a su próximo estreno. Gracias por estar esta noche con nosotros, Hugo. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, honrado de estar aquí. El honor es nuestro, Hugo. Así Gracias es. por estar aquí. Después de que llegaron a tus manos las obras de Federico García Lorca y de Elena Garro, cuando estudiabas Comercio Internacional y Economía, ¿cómo entró de lleno el teatro a tu vida? Pues justo con esa poesía de García Lorca y de Elena Garro, que me parece tan seductor, el teatro
de esta gran escritora y de este gran poeta. Para mí casi fue de manera muy intuitiva que empecé a encontrarme con el teatro. Venía de haber vivido en el campamento El Farallón en Veracruz durante muchos años de mi vida, donde no había, bueno, nada. Había unas canchas de básquetbol, tenis, fútbol, pero no había nada. Es un campamento habitacional que se hizo, que está en Veracruz, para los trabajadores de Laguna Verde, de la central nuclear, que es donde trabajaba mi padre, y vivimos ahí muchos años. Entonces yo no sé de dónde nació la inquietud por la actuación, porque yo ni al teatro había ido en mi vida, y al cine pues lo veía en VHS, ¿no? En los videocassettes, pero había como un rumor interno que me decía, ese es tu camino, esa es tu vocación. No lo entiendo todavía, es muy misteriosa la vocación, ustedes lo sabrán. Y a partir de que me topé ya estando en Monterrey, ya estando estudiando una carrera en el Tecnológico de Monterrey, de pronto me encuentro en los talleres de actuación, que yo dije, bueno, me voy a sacar la espinita, a lo mejor soy pésimo, a lo mejor no voy a dar una. Y entré, y esa misma tarde mi vida cambió por completo. No me lo tengo súper identificado, porque estando ahí mismo en el taller, con otros chicos y chicas que estaban estudiando otras carreras en el TEC, de pronto me vi inmerso en ese universo onírico que dejaba como una línea muy, muy, muy delgada entre la realidad y la imaginación, y un sentido lúdico, y de pronto cómo afloraban en cada una y cada uno de nosotros los impulsos más primarios en ejercicios muy sencillos de actuación. Y ese fue mi primer día en el taller de actuación, y de ahí no me bajé, hasta que de pronto el teatro me cautivó de tal forma que fui dejando de lado la carrera, empecé a reprobar materias, y pues no se trataba de eso en una escuela tan cara. Estaba becado, pero pues el Tecnológico de Monterrey es una colegiatura muy alta, y entré en una negociación con mi familia y les dije, ¿saben qué? Yo creo que mi vocación está en otro lado. Si me permiten, me voy a pasar a la Ciudad de México y ahí voy viendo a ver qué sucede. Y me encontré con la convocatoria del CUT. Una tía, recuerdo que estaba viviendo aquí, me dijo, oye, hay una convocatoria de una escuela de teatro de la UNAM. Me la mandó y estaba abierta a hacer audiciones para ver si entrabas. Me decían, oye, pues hay 300 personas que llegan a estas audiciones y se quedan 15 a veces. Y dije, bueno, habrá que ver. Y les dije a mi papá y a mi mamá, denme chance de hacer esa audición. Si me quedo entre 300 personas, pues algo quiere decir. Y si no, no pasa nada, yo me regreso a estudiar licenciatura en Comercio Internacional, que la odiaba. Y me quedé ahí, me quedé en esa audición y fui seleccionado, y de ahí... Ya no tuviste opción. No me bajé, no me han bajado todavía. Pues qué bueno que te quedaste, bueno. la verdad. Gracias, sí, la pero verdad. todo vino de García Lorca y Elena Garro, sin duda. Hugo, has sido actor en puestas en escena como Los Endebles, de Michel-Marc Bouchard, una obra imprescindible sobre el estigma que durante siglos ha señalado la intolerancia hacia la homosexualidad a través de personajes y situaciones muy complejas. Obra que abrió camino a montajes bellos y profundos sobre este tema en nuestro teatro. Fuiste actor también de Alphonse, obra de Wajdi Mouawad, sobre un niño que huye de su casa, entre otros muchos montajes. Justo, ¿qué te impulsó a actuar y qué a dejar la actuación para dirigir? Ay, qué bonito lo dices todo. Muy poético. Sí, justo fue un recorrido, ha sido un recorrido que quiero pensar que justo, fíjate, ahora que estoy por cumplir 50 años, me vino de pronto, por ahí de noviembre, como el impulso de querer actuar después de muchos años. Y no lo reconocí. Dije, no, ¿qué me está pasando? Ya estoy viejo, ¿qué pasa? Porque quiero subirme al escenario otra vez después de tanto tiempo. Pongo que ahí, ¿sabes? Me puse a hablarlo con mi terapeuta incluso, y creo que hay una cuestión de trascendencia, ¿no? El teatro, y por eso justo voy a brincar al tema del cine, pero justo por eso también nació en mí ese impulso de querer contar historias en un lugar en el que dejamos constancia eterna y nos va a sobrevivir, ¿no? A muchas generaciones, como es el cine, ¿no? Yo creo que esa naturaleza de eternidad que tiene el arte cinematográfico es muy seductor para quien suele contar historias, que el teatro no tiene. El teatro, pues como bien sabemos, es, como decía Esther Selección, el festín efímero, ¿no? Apenas existe, muere, ¿no? Y en ese sentido, pues se empareja hombro con hombro en la existencia de sus creadores y creadoras y de su público. Sin embargo, no sé, en este momento si ustedes me dicen, oye, ¿y tu obra artística? Y no tengo nada en cartelera, no existo, ¿no? O sea, existo en la memoria de la gente que lo ha visto, pero es muy ingrato en ese sentido el teatro, ¿sabes? Es muy bello también porque... Claro, es parte de su encanto también, ¿no? Es lo que lo hace tan necesario, ¿no? Para los seres humanos. Como creador, te deja anónimo de pronto, ¿no? Cuando desapareces y solo
algunas generaciones sabrán de tu existencia. Pero bueno, hablando de la actuación, me entró justamente ese impulso. Dije, quiero dejar constancia en este momento de lo que yo a nivel actoral soy capaz de hacer después de muchos años de recorrer historias y de tener contacto con actrices y actores como la misma Karina Gidi, que a mí ha sido mi maestra de dirección, de actuación, de dramaturgia de la vida, porque cuando uno se topa con actores y actrices de ese nivel, con esa profundidad y esa complejidad, se vuelven maestros para mí, ¿no? Son actores y actrices como ella que me han enseñado a hacer lo que hago. Entonces, quiero pensar que ahora tengo más capacidades para poder construir un personaje de una manera más congruente y más sensible en el escenario. La actuación también me ha enseñado muchísimo a dirigir, sin duda, ¿no? Es un camino de ida y vuelta. Hugo, ¿cómo podrías resumir el trabajo que durante años realizaste con Boris Schumann para que La Capilla fuera el espacio teatral vivo que es hoy, que cuenta con un programa de residencias artísticas, una valiosa colección de textos de La Capilla y una semana internacional de dramaturgia contemporánea, entre otras muchas actividades? Pues mi paso por La Capilla fue realmente muy importante para mí. Yo quiero pensar que también para la comunidad en este momento de jóvenes, sobre todo artistas, que siempre fue la intención de Boris. Boris es una persona entrañable para mí porque fue pues como mi padrino. Prácticamente yo estaba en tercer año cuando Boris, derivado de la huelga en la UNAM en aquel momento, separaron actividades en todos lados y a nosotros como que un poco se nos permitió o se nos invitó a desarrollar talleres mientras estaba la huelga, y ahí fue donde Boris y yo nos encontramos, bueno, y otros muchos actores y actrices jóvenes del Centro Universitario de Teatro, y entonces emprendió justamente el montaje de esta obra emblemática que se llama Los Endebles, de Michel Marc, y nos fue muy bien, ¿no? Pero éramos, o sea, no habíamos tenido experiencia profesional alguna, todo lo hacíamos entre la torpeza y la ignorancia, pero de una manera preciosa, porque pues, éramos tan ignorantes que hacíamos todo. La ignorancia es muy atrevida, pero también es muy útil a veces y te dota de mucho valor. Entonces, a partir de ahí, afortunadamente Boris vio en mí también esta intuición, esta inquietud por dirigir y escribir también. Y algo muy bello que Boris ha hecho durante muchos años es canalizar las vocaciones que él percibe, ¿no? Creo que es muy hábil para ver eso, para percibir eso en una persona, y entonces te invita y te empuja y te alienta a desarrollar esas capacidades. Y me invitó a mí a ser parte del equipo justamente del Teatro La Capilla, en la parte de programación y como de curaduría general a su lado, y fue increíble porque tuve la oportunidad de convivir con muchos artistas y, jóvenes, muchos dramaturgos y dramaturgas, y entre ellos me topé con Wajdi Mawad, ¿no? Fue ahí mi punto de encuentro con Wajdi, y bueno, entonces uno se va dando cuenta que a veces paso a paso se va fincando un camino, ¿no? Yo, si no hubiera pasado por La Capilla, si no hubiera ocurrido la huelga, no sé dónde estaría en este momento, pero pues me siento afortunado de haber tenido un encuentro con alguien como Boris. Continuamos nuestra plática con el director Hugo Arrevillaga, a quien le pregunto, ¿cuál fue la primera obra que viste o conociste y dónde de Wajdi Mawad? Justo este importante dramaturgo canadiense que acabas de mencionar, de origen libanés, autor de textos fundamentales de los que has dirigido muchos, además de su tetralogía que ya mencionó Sergio, La sangre de las promesas. ¿Cómo fue ese encuentro con este autor? Pues fue muy mágico, la verdad, porque como suele ocurrir con las cosas bellas de la vida y las no tan bellas también, pero uno de pronto se topa y se encuentra en el lugar ideal, en el momento preciso, y ese fue el caso de mi encuentro con Wajdi, justo en ese trayecto de estar haciendo base con el Teatro La Capilla, que llevaba mucho tiempo abandonado, semi-abandonado, porque Jesusa y Liliana lo tenían también el hábito en aquel momento, que ahora es el vicio, pero ellas estaban más en el cabaret. Entonces cuando surge la posibilidad de poder llevar una puesta en escena a La Capilla en particular, se empieza a desarrollar todo este proyecto increíble de dramaturgia contemporánea que hizo Boris en La Capilla. Y ahí, precisamente,
en el afán de Boris de poder difundir la dramaturgia contemporánea, traducían a destajo él, Luis Mario Moncada, César Jaime Rodríguez también, muchas personas. Y se hizo toda una escuela de traducción de dramaturgia francesa, inglesa, norteamericana, canadiense, mucha canadiense. Entonces ahí justamente un día Boris me comenta, oye Hugo, estoy haciendo una traducción de una obra que me parece que te puede gustar. Dice, es una epopeya increíble, es de un autor franco-libanés canadiense. Y yo en eso dije, ¿cómo franco-libanés canadiense? ¿Qué es eso? ¿Qué cóctel? Ya sé, y me dijo, sí, se llama Wajdi Mawad. Y yo dije, a ver, ¿cómo? ¿Cómo se ya llama? De entrada eso fue así como, wow, qué interesante, ¿no? Y me dijo, mira, me ayudas a organizar una lectura de unas escenas para escuchar cómo suena la traducción. Y yo dije, sí, claro, mándamela. Me dijo, dura 5 horas. Eso es lo que duraba Litoral en aquel momento. 5 horas leídas, ¿no? Que esas son las dramaturgias de largo aliento de Wajdi. Y entonces me pongo a leer y desde el principio... O sea, la obra empieza con un adolescente, con un joven de 20 y tantos años que en medio de la relación sexual más poderosa hasta ese momento en su vida, tiene un orgasmo al tiempo en el que suena su teléfono en su casa. Los timbrazos equivalen a los momentos en los que está eyaculando. Y entonces él, asustado, contesta el teléfono y le dicen, Wilfrid, sí, su padre acaba de morir. Y a partir de eso yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Eros Thanatos y todo lo que eso implica. Y de ahí, lo que ya conocemos, ¿no? Se abre todo un universo increíble de este autor y me enamoré profundamente de esa dramaturgia. Entonces yo al final de la lectura, porque yo estaba actuando, además él me había llamado para organizar la lectura con otros compañeras y compañeros, pero yo leía a Wilfrid, que era el personaje protagónico, y me encantó. Entonces yo terminando, se me salía el corazón durante la lectura y todo el mundo muy conmovido y conmovida, y de pronto hacia el final me acercó Boris y le digo, oye, ¿tú quieres montar esta obra? Yo llevaba muy poquitas obras dirigidas. Y me dijo, no, yo ahorita tengo un montón de proyectos y tal, y tengo que traducir, etcétera, y la capilla. Y me dijo, ¿pero a ti te gusta? Hazla tú. Y yo dije, no manches, ¿en serio? Sí, hazla tú. Y yo en aquel momento busqué, directores, directoras, para ver quién quería dirigirme a mí actuando ahí. No, yo dije, no, con esta me consagro. Y estaba muy joven, pero no, o sea, en realidad nadie quiso. Pues y yo qué digo, miedo. Afortunadamente. Porque entonces hubo un momento en el que dije, pues ¿por qué no lo hago yo? ¿No? Claro. Que siempre es dices, oye, no me gusta esa película, pues hazla tú. La voy a hacer yo. Y así ha sucedido, ¿no? Uno se va haciendo así su camino. Y entonces empecé a hacer eso y ese fue el primer momento. Y a partir de ahí, convoqué compañeros del CUT que habían egresado en mi generación y se hizo una compañía que se llamó Tapiocaín, con quienes caminé los primeros montajes de Wajdi justamente, y fue muy bello todo eso. Has comentado, Hugo, que parte de los elementos que te conectan con la obra de este gran escritor, actor y director de teatro son la muerte y la ausencia. ¿Cuál podría ser ese otro poderoso imán que te atrae de sus obras y cómo fue el proceso de trabajo que emprendieron juntos? Pues yo creo que lo que más me ha cautivado de Wajdi es, sí, precisamente este lugar de encuentro con el luto, con el duelo, ¿no? Que me parece que también eso conectó mucho con este país. Wajdi estaba muy sorprendido de ver la respuesta tan favorable que había tenido Incendios, Litoral, Bosques, ¿no? Que en gran medida hablan mucho de la pérdida, ¿no? De la pérdida en muchos sentidos, de la pérdida de identidad, de la pérdida incluso de la necesidad de hablar, como en el caso de Incendios. Ya hay un punto en el que es imposible seguir hablando. Y en fin, entonces creo que lo que pudimos ver es que este país está muy dolido, ¿no? Y lo sabemos todas y todos, ¿no? Hay grandes heridas que siguen ahí. Y creo que Incendios, Litoral, Bosques y Cielos, estas 4 obras, llegaron a de alguna manera resarcir las heridas que en aquel momento, y lamentablemente esas heridas no han cerrado, sino que se han expandido, pero en ese momento estaban ahí tan vibrantes. Y yo creo que además de eso ha sido su cualidad o su facultad de contar historias. Es un gran contador de historias. No tiene límites su imaginación y eso me parece hermoso. Siempre está apelando además a un sentido imaginativo del público, ¿no? Y yo creo que al final vamos al teatro porque 2 cosas. La primera, tenemos la esperanza de que esa noche ahí se cuente algo de mí, ¿no? Y que esa historia sea mía. Y la segunda, creo que la gente va al teatro porque quiere volver a imaginar,
como cuando éramos niñas y niños, ¿no? Queremos encontrarnos infragantis en ese acto subversivo hoy en día que es imaginar, ¿no? Y yo creo que Guajdí lo entiende perfectamente, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, me preguntan mucho evidentemente por la adaptación que hizo Denis Villeneuve de Incendios, la película que hizo a partir del texto de Guajdí y el montaje, y me dicen, ¿qué prefieres? Yo, en lo personal, creo que la naturaleza de Incendios es teatral, meramente teatral. Entonces hay muchas cosas que el cine nos regala favorablemente, pero yo creo que Incendios en particular apuesta porque el público pueda imaginar, ¿no? Hay cosas que no vemos, pero que sin embargo la gente hasta la fecha me dice, es que yo vi ahí eso. Dije, no estaba, solo había 7 mesas. Así ahí, es. ¿no? Y unas sillas. Yo no usaba utilería prácticamente y eso era una necesidad, una convicción. Entonces el teatro está ahí para regalarnos esa posibilidad, ¿no? Y en ese encuentro con la imaginación nos encontramos con nuestros muertos y muertas, ¿no? Entonces yo creo que el teatro justamente nos posibilita esa necesidad tan añorada de volver a entablar un diálogo con las personas que hemos perdido. Esta noche seguimos platicando con Hugo Arrevillaga y nos gustaría saber, Hugo, ¿qué hay ahora para ti en el horizonte? Espero que más vida. Sí, yo también. Sí, nosotros ¿no? también. Ya con esa lo tenemos ganada. Pues en cuanto a proyectos artísticos, pues estoy muy emocionado por la posibilidad de mostrar mi trabajo en cine. Justamente, o sea, me he considerado siempre un contador de historias donde se me permita, ¿no? O donde la misma historia exija su lugar. Y hay historias que creo que necesitan ser contadas sobre un escenario, como es el caso de Incendios, Litoral, Bosques, Cielos, ¿no? De Guajdí y muchas otras obras. Y hay otras que necesitan una pantalla, que necesitan todo ese proceso arduo y tan salvaje que representa la filmación de una película, la postproducción y la distribución. Entonces, quiero pensar que vienen muchas películas, las más que la vida me permite hacer. Me topé también cuando dirigí mi ópera prima, que no es nada de lo que yo había pensado. Yo decía, bueno, si ya dirigí 80 obras, ¿qué más da una película? No va a ser muy sencillo. Y no, la película fue como dirigir las 80 obras en un llamado. Se pone muy pesado, y se pone muy divertido, pero es muy extenuante. O sea, yo decía, es que esto es un ejercicio artístico de alto rendimiento, sin duda, ¿no? Hay que estar bien comido, bien dormido, bien amado, bien sereno y lúcido, además de todo eso. Difícil, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Bueno. Dijiste, aunque sea 2 de esas 5, ¿no? Con una, ya con una, lo que sea. Sí. No, sí se pone complicado, pero es muy bello. Y ver el resultado, o sea, y es yo lo estoy viviendo ahora en el proceso de postproducción, que es la posibilidad de ir como una filigrana, como ir detallando, aquí quiero que este color sea más brillante, aquí quiero este sonido mucho más, ¿no? Y entonces todo ese proceso, que es nuevo para mí, es un proceso en soledad muy seductor, ¿no? El teatro somos familia, estamos ahí y somos niños otra vez y niñas, y en el cine se ponen las cosas de verdad muy pesadas y muy bellas también. Entonces quiero pensar que vienen varias películas. Ahorita por lo pronto es terminar la postproducción de Me Tengo que Ir y distribuirla y ver festivales y todo lo que eso representa, y empezar ya estamos en la planeación y el desarrollo más bien de Febril, que es la segunda película basada en la obra de Caterina Antupán, que es Aquí y Ahora, que dirigí hace mucho tiempo, y de ahí lo que venga. Y en teatro pues tengo la fortuna de estar haciendo también algunas obras de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que falleció hace poco tiempo, y que tuve la fortuna de estar con él en esos últimos momentos, ¿no? Y abrazarnos y decirnos que nos queríamos mucho, y de alguna manera pues saber que me dejó encargadas sus bellas obras y sus bellos personajes. Entonces estamos en eso justo,
y lo que venga, ¿no? Gracias por compartirlo. ¿Alguna frase, Hugo, reflexión, pensamiento con el que te gustaría cerrar esta conversación? Vayan al teatro. Y al cine también, porque se pone bien cabrón. No, la verdad es que está muy complicado. O sea, la verdad es que a mí algo que me ha preocupado en los últimos años es que se nos han vaciado un poquito las salas desde la pandemia, desafortunadamente. Fue muy duro sobrevivirla como artista, porque de pronto darte cuenta que eso que tú hacías con tanto amor ponía en riesgo la salud de la gente, ¿no? Y la vida de la gente. No podíamos llevar gente a las salas porque era un riesgo. Y a partir de ahí, pues un poco se espantó la gente, ¿no? Y ha ido regresando poco a poco. Pero la verdad es que sí nos hace mucha falta que el público vuelva a confiar, ¿no? Y me dice mucha gente, es que estamos compitiendo contra las redes sociales y los medios audiovisuales y todo esto. Y digo, bueno, sí, hay más canales de comunicación, hay más posibilidades de enterarnos de las cosas y de contar historias, pero la gente, o sea, es algo innato. Necesitamos conocer historias. Es a partir de las historias que entendemos quiénes son. Entonces yo le invito a la gente a que vaya al teatro y le dé el beneficio de la duda y se vaya a conmover o a sorprender o a aterrar o a enamorarse en el escenario y en el cine, que también se están vaciando. De pronto las salas de cine también lo piden mucho. No todos son las plataformas. Vayan al cine. Te agradecemos muchísimo que esta noche con nosotros, Hugo, de verdad. ¿Y nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Sí, por favor. Gracias. Esta semana recomendamos En esta oportunidad les recomendamos la obra Apuntes sobre el deterioro de mi madre, una obra de Andy Bragen bajo la dirección de Ana Graham, en la que actúan Concepción Márquez y Antonio Vega, que se presenta los viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 horas hasta el 9 de marzo, en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupe Inn, en la Alcaldía Álvaro Obregón. La obra de este autor, traductor y ensayista neoyorquino, que ha ganado importantes reconocimientos, trata de un dramaturgo que intenta escribir una obra a partir de una serie de apuntes que fue tomando durante los últimos días de vida de su madre, en un intento por reconciliar su complicada relación con ella. Es una conmovedora e introspectiva exploración sobre lo difícil que puede ser relacionarse con quienes más amamos. Tenemos 4 pases dobles para que vean Apuntes sobre el deterioro de mi madre este próximo viernes 31 de enero a las 20 horas en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Para obtenerlos, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Adriana Cornejo, Jimena López, Javier Embriz, Daniel Mireles, David Castañeda y Montserrat Castillo. Ingenieros: Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción: Alegría Martínez. Reportaje y conducción: Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.